La población de 65 años o más está creciendo más rápido que todos los demás grupos de edad. Para 2051, 6 de cada 6 personas estarán en esta subpoblación, aumentando de 1 de cada 11 en 2019. La necesidad de promover y mejorar el envejecimiento saludable a nivel mundial nunca ha sido más urgente. Acciones para la postura. El envejecimiento saludable puede mejorar la salud y el bienestar de las personas mayores. Su capacidad para contribuir a sus comunidades y garantizar que puedan hacer lo que tienen razones para valorar. La mayoría de las muertes por virus respiratorios ocurren en adultos mayores, y el riesgo de infección y consecuencias adversas aumenta drásticamente con la edad. Deterioro del sistema inmunitario relacionado con la edad, conocido como inmunosenescencia, y la prevalencia de enfermedades no transmisibles, incluidas enfermedades pulmonares y enfermedades cardíacas. Y la diabetes aumenta el riesgo de enfermedades infecciosas con resultados graves, como hospitalización, consecuencias a largo plazo o incluso muertes para los adultos mayores. El creciente número de personas en riesgo de contraer enfermedades respiratorias infecciosas exige medidas concertadas para proteger la función y la calidad de vida de las personas mayores en todo el mundo. En este podcast, exploramos un virus respiratorio que los médicos han descrito como uno de los virus más importantes del que nunca has oído hablar, el metapneumovirus humano, o HMPV. Mi nombre es Katrina Bezanis y soy la directora de Promoción de Políticas e Innovación de la Federación Internacional sobre el Envejecimiento. Únanse a mí, junto con estimados expertos, en un diálogo que busca crear conciencia sobre HMPV y discutir las medidas que podemos tomar para protegernos y apoyar nuestra salud. Bienvenidos al primer episodio de HMPV, una amenaza respiratoria común pero desconocida. Profundicemos en la conversación de hoy con el Dr. Peter Openshaw. En primer lugar, Dr. Openshaw, me pregunto si puede presentarse y contarnos un poco sobre usted con sus propias palabras, su papel y su experiencia. Bueno, muchas gracias por pedirme que venga a hablarles sobre el virus del metapneumovirus humano, que es un poco complicado decirlo, pero en realidad es un virus muy importante, que creo que no está muy reconocido. Así que mi propia formación es que soy neumólogo, un médico que atiende a las personas con enfermedades pulmonares. Pero he estado trabajando en los virus pulmonares y su papel en la enfermedad pulmonar durante unos 40 años. Ahora bien, he visto la llegada de muchos virus, incluido el neumovirus, a la escena. Y supongo que mi experiencia está realmente en el desarrollo de vacunas y en la inmunología viral respiratoria. Esa es mi área especial de interés. Sí, muchas gracias por compartirlo. Y esperamos profundizar en eso en la conversación de hoy. Muy bien, vamos a empezar. Como mencionaste, sabes que este podcast trata sobre el neumovirus humano. ¿Puedes contarnos un poco sobre qué es el HMPV? Es decir, el metapneumovirus humano. Fue desconocido hasta el año 2001. Fue descubierto por investigadores en los Países Bajos que estaban analizando la presencia de diferentes virus, y tenían mucha experiencia en el estudio. Virus en las aves. Sabemos desde hace algún tiempo que ha habido un virus llamado neumovirus del metano aviar, y encontraron algo realmente similar en los humanos, por lo que lo llamaron metaneumovirus humano. Así que solo lo hemos sabido desde hace menos de 1/4 de siglo. Así que uno de los últimos en llegar, realmente en términos de lo que sabemos sobre los virus que causan enfermedades respiratorias. A menudo se compara realmente con otro virus difícil de pronunciar llamado virus respiratorio sincitial, o VRS. Por lo tanto, que el VRS es un virus en el que he trabajado durante mucho tiempo, y ha sido particularmente importante no solo como causa de bronquiolitis en bebés, infección pulmonar sibilante en bebés, sino que también en los últimos años se ha reconocido cada vez más como un patógeno muy importante en los adultos mayores, particularmente en aquellos que son frágiles y aquellas. Vivir en entornos comunitarios y el metaneumovirus realmente humano encaja en ese tipo de patrón. Tiende a ser un poco mayor cuando infecta a los niños por primera vez, y tiende a ser un poco más tarde en la temporada, y creo que es importante en los adultos mayores frágiles humanos. Ha sido subestimado. Creo que cada vez se reconoce más como un patógeno importante, ahora que tenemos vacunas contra el VRS. Que tal vez muchas personas que estén escuchando este podcast conozcan. Ya sabes.
El metanepovirus humano es realmente uno de los próximos en desarrollo en términos de virus contra los que debemos protegernos si vamos a reducir la carga invernal de enfermedades respiratorias en adultos mayores. Así que creo que realmente es uno. En cuanto al inminente desarrollo de vacunas. Entonces, ¿puede contarnos un poco más sobre cómo se propaga el HMPV y el aspecto contagioso de la enfermedad? De acuerdo. La forma en que se propagan los metanovirus humanos no ha sido muy estudiada. Muy extensamente. Pero ciertamente parecen ser brotes, particularmente en entornos institucionales donde hay altas concentraciones de personas con ancianos frágiles con una preexistente enfermedad, pero ciertamente se propaga en el país. Hogar. País. Hogar. País. A menudo puede transmitirse de un hijo o nieto que está en el hogar. Y luego se propaga generalmente a los adultos mayores, y causa una enfermedad particularmente grave en los adultos mayores frágiles que se encuentran en esas comunidades. Sí, muchas gracias. Entonces, ¿cómo describirías los síntomas que conoces? Es una enfermedad respiratoria y es potencialmente muy similar a otras enfermedades respiratorias con las que la audiencia puede estar familiarizada. Pero, ¿puede compartir un poco sobre sus diferencias? ¿Son las mismas de otras enfermedades respiratorias que podemos conocer? Por lo tanto, el espectro de enfermedades que causa el virus humano es bastante similar al de muchos otros virus, particularmente al virus respiratorio sincitial. Por lo tanto, tiende a comenzar como un resfriado común y luego proceda a causar síntomas respiratorios inferiores con tos persistente. EPI. Producción de esputo y luego, posteriormente, en algunas personas, el deterioro de la enfermedad cardíaca y pulmonar existente y puede presentarse como una enfermedad similar a la influenza, pero con menos frecuencia con fiebre que, por ejemplo, con influenza. La influenza tiende a causar una enfermedad más febril, mientras que el neumovirus del metano humano es bastante similar en muchos aspectos. VRS en adultos mayores. ¿Y cuánto tiempo diría que las infecciones suelen durar y está ahí? ¿Sabemos cómo es el proceso de recuperación o cómo sería el tratamiento para el HMPV? Me refiero a que el periodo de incubación suele ser de entre 3 y 6 días. Por lo tanto, es una incubación relativamente prolongada en comparación con la gripe. A menudo comienza con estos síntomas leves del resfriado común, y luego sigue con las complicaciones que se observan en el pulmón, y también el deterioro de la enfermedad cardíaca existente. Y esas son quizás las complicaciones más graves de la infección por metanemavirus. Por lo tanto, el curso real de la enfermedad puede ser bastante prolongado, y puede ser bastante difícil identificar que en realidad fue el metapneumovirus humano el que desencadenó la cadena de efectos de los eventos. Lo que ha llevado a un deterioro en estos adultos mayores en particular. Por lo tanto, puede ser un virus bastante insidioso y, a menudo, oculto. Porque el virus ha desaparecido como agente del resfriado común, y ya no está presente en el tracto respiratorio superior en el momento en que una persona presenta un deterioro en su salud física y puede ser ingresada en el hospital. Eso me lleva a mi siguiente pregunta sobre el diagnóstico. Entonces, ¿es difícil de diagnosticar? Quiero decir, has mencionado eso, pero, ¿con qué frecuencia se diagnostica realmente a las personas si es algo que te gustaría mencionar? ¿Con una enfermedad respiratoria promedio, es esto algo que se diagnosticaría en una persona mayor? Creo que es frustrante para muchos de los que trabajamos en esta área que sea bastante poco frecuente poder diagnosticar la presencia o ausencia de un virus en particular. Especialmente en alguien que tal vez ya ha estado enfermo durante varias semanas, ya sabes, después de un resfriado común. Y lo que están presentando es el tipo de complicaciones tardías cuando el frío se ha ido a su pecho, por así decirlo. Y tal vez ya han tenido un tratamiento con antibióticos en casa y luego son admitidos. Esa vez es muy difícil apelar. Tratar de identificar el virus que lo desencadenó. Es decir, tenemos estos diagnósticos rápidos de multiplex. ¿Cómo se llaman? Por lo tanto, basados en el uso de máquinas de PCR que se pueden usar especialmente para, por ejemplo, personas más jóvenes o para niños con sus primeras infecciones. Muy a menudo se obtiene un resultado positivo, pero en la vejez, realmente puede ser muy difícil saber qué fue lo que causó el deterioro debido a la infección real en él. Que es de donde sacas el hisopo como si se hubiera ido y se fuera. Como se podría decir, sabes que está en el pasado.
Mientras que lo que presentamos en la clínica con una enfermedad más grave son las consecuencias tardías de estas infecciones, momento en el que el virus es muy difícil de diagnosticar. Y supongo que mi pregunta de seguimiento es el tipo promedio de proveedor de atención médica. ¿Tomar hisoposo se les da que el tratamiento es muy similar para muchas de estas enfermedades respiratorias? Creo que estás haciendo un punto muy bueno allí de que en realidad no tenemos en este momento tratamientos específicos que dependan de hacer un diagnóstico y, por lo tanto, muchos proveedores de atención médica y muchos financiadores de atención médica en realidad desalentarán el uso de estos costosos diagnósticos múltiplex porque dirán: bueno, no vas a cambiar tu tratamiento, así que no lo hagas. Es solo una pérdida de dinero. Quiero decir, siempre me ha parecido muy tranquilizador poder identificar positivamente un virus, y poder decirle a alguien y a sus familiares qué es lo que tienen. Y se ha demostrado que reduce el uso innecesario de antibióticos, si eres capaz de identificar específicamente un virus en términos de investigación. Es absolutamente vital que sepamos qué virus está causando deterioros. Porque eso incentiva el desarrollo de vacunas. A menos que realmente podamos determinar qué virus es importante prevenir, entonces hay muy pocos incentivos para invertir en la fabricación de vacunas. Y otras formas de prevenir estas infecciones. Por lo tanto, creo que es vital que lo sepamos. Pero no necesariamente esencial. Para todos los casos de una persona que presenta una infección de las vías respiratorias superiores que ha descendido hasta el pecho. Sí, gracias. Sí, 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 creo que ese es un punto muy importante para las implicaciones más amplias de la enfermedad para la salud pública, y la comprensión de la carga de la enfermedad. Así que quiero preguntarle qué mencionó. Los adultos mayores corren el riesgo de contraer esta enfermedad. Pero, ¿puede compartir un poco más sobre quiénes tienen más riesgo de contraer el HMPV, y qué factores podrían hacerlos estar en riesgo? Por lo tanto, la importancia del HMBP se descubrió, y enfatizó por primera vez en los niños y, a menudo, eran niños, tal vez en su segundo o tercer año de vida. Más recientemente, se han realizado un gran número de estudios para tratar de identificar el metanumavirus en adultos mayores y los resultados son apaches. Estudios irregulares muestran que así es, probablemente el segundo o tercero más importante. Incluso estudios que muestran que en una estación en particular, en un lugar en particular, es el más importante en términos de causar el deterioro de las enfermedades cardíacas y pulmonares existentes, pero varía de un lugar a otro, por lo que es bastante difícil ser específico. En un lugar en particular, ¿esta temporada va a ser mala en términos de metonimia humana? Quiero decir, creo que es posible que estemos desarrollando vacunas que protejan contra una serie de patógenos diferentes. Y ya sabes, el metaneumovirus estaría al lado del VRS en términos de una vacuna que nos gustaría desarrollar. Por lo tanto, las vacunas que van a proteger contra una serie de patógenos diferentes podrían ser muy importantes en el futuro. ¿Y tenemos algún tipo de comprensión de la carga de enfermedad con respecto al HBPV? Es decir, la prevalencia entre los grupos clave o algo por el estilo? Es decir, ha habido una serie de estudios clínicos diferentes y tiende a variar. Quiero decir, entre algunas de las publicaciones no se sabe si son publicaciones más bien selectivas. Parece que el neumovirus metan es tal vez tan importante como la gripe. Yo diría que en general, la gripe y el VRS son los virus más importantes. Y que este sería una especie de virus de tercer orden en términos de la importancia en los adultos mayores. Pero, por supuesto, a medida que mejoramos en la prevención de la gripe y en la prevención del VRS, con vacunas bastante eficaces para ambos, la importancia del metapneumovirus humano será mayor, porque el equilibrio de la enfermedad cambiará. Sí, creo que es un punto interesante que la hayas nombrado como una de las principales enfermedades. Pero creo que hay bastante conciencia sobre la influenza.
Pero tal vez no tanto sobre esta enfermedad. Tal vez también puedas y lo hemos mencionado en tus respuestas anteriores, pero en términos generales. ¿Por qué es preocupante esta enfermedad y qué sabemos sobre algunos de los impactos a largo plazo que esta enfermedad podría tener en la salud de una persona mayor? Este es realmente un virus bastante nuevo en términos de nuestra conciencia de él y los estudios que se han hecho en términos de impacto en la salud a largo plazo, solo en su infancia. Creo que se necesita mucha más investigación sobre esto. Pero creo que está muy claro que se convertirá en una causa mucho más importante de deterioro cardíaco y pulmonar en aquellos con enfermedades preexistentes, ya que logramos prevenir muchos más casos de VRS e influenza. Así que creo que es en gran medida un virus para el futuro. Quiero decir, solo para reflexionar sobre por qué es tan poco conocido. Creo que eso se debe en parte a que solo ha sido en el pasado. ¿Qué? 24 años más o menos, esos 23 años en los que se ha sabido de este virus. Y nos centramos en el VRS y la gripe en lugar de tratar de caracterizar el metaneumovirus. También diría que es un nombre bastante engorroso. Ya sabes, todo el mundo puede reconocer el término gripe o gripe. Es muy fácil. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que es importante para cuando lleguemos a la ciudad del pecado del virus. Eso es bastante desconocido. Ahora hay una mayor conciencia pública de la que había, pero es difícil de conseguir. Si lo rodeamos. Tenemos el metaneumovirus y otros virus que vienen detrás. La mayoría de los cuales fueron nombrados por virólogos académicos de una manera que no se sale fácilmente de la lengua. Así que yo diría que en términos de conciencia pública, estos son términos bastante desastrosos que se han elegido para estos virus. Nuevo, se trata de algo de marketing. Al terminar nuestra conversación, sepan que estamos en medio de la temporada de enfermedades respiratorias en el hemisferio norte, al menos. Entonces, ¿tienes alguno? Recomendaciones o precauciones a medida que entramos en esta temporada, y la gente puede estar pensando en el HMPV, ya sabes, ¿qué puede hacer la gente? Si pueden, tienen sospechas de esto o si quieren saber más. Creo que lo primero que diría es que las medidas para tratar de mantenernos libres de virus invernales pueden ser muy generales. Así que sabemos que mantener la distancia, reunirse con personas al aire libre, usar una mascarilla, ese tipo de cosas funcionan. Y desafortunadamente, como adulto mayor, una de las cosas que más espero es abrazar a mis nietos. Y eso es obviamente algo que, si tienes una enfermedad cardíaca o pulmonar preexistente muy importante, significativa, probablemente deberías saludarlos desde una ligera distancia, especialmente si tienen secreción nasal y están tosiendo y estornudando. Un consejo muy difícil de seguir. Quiero decir, en términos de protección, tenemos vacunas existentes que son realmente excelentes, que funcionan tanto para la gripe como para el VRS, y creo que esto es algo que está en el horizonte, que esperamos que tengamos vacunas para el metapneumovirus humano y tal vez para la influenza. Ya sabes, estos otros virus. Si pudiéramos agregar esto a una vacuna mixta que va a prevenir muchos virus de invierno, creo. Las personas reconocerían rápidamente que las vacunas que están recibiendo los están protegiendo en un sentido mucho más amplio que solo contra uno o dos virus diferentes del resfriado. Y, por último, ¿hay algún otro mensaje clave o conclusiones clave que le gustaría añadir de nuestra conversación de hoy? Creo que tal vez. Ya sabes, solo para decir que todos tenemos que tratar de disfrutar de la vida, y obtener un poco de aire fresco y luz solar. Y el aire fresco y la luz solar son los enemigos de los virus respiratorios. Genial. Muchas gracias, Dr. Openshaw, y es un verdadero placer hablar con usted sobre esto. Es un enorme agradecimiento. Es un placer. Y gracias a todos por escucharnos. Como el Dr. Openshaw ha abordado en el episodio de hoy. El HMPV es un virus respiratorio grave que puede afectar gravemente a los adultos mayores, entre otras poblaciones en riesgo. El HMPV comparte muchos síntomas comunes e impactos a largo plazo, así como tasas de carga y mortalidad similares a las de enfermedades respiratorias más conocidas, como el VRS. Además, para las personas con enfermedades preexistentes, el HMPV puede provocar el deterioro de la salud cardíaca y pulmonar.
El consejo del Dr. Oppenheimer es tomar precauciones como se hace con otras enfermedades respiratorias, como lavarnos las manos y usar mascarillas, y lugares congestionados, al tiempo que se equilibra el bienestar social y mental, es clave para mantenerse seguro y saludable. Tune in en el episodio 2, que compartirá la lente centrada en la persona en HMPV, mientras presenta las perspectivas de los pacientes y los proveedores de atención médica. IFA quiere agradecer a Snoopy por apoyar esta serie. Para obtener más información sobre el episodio y ver los recursos asociados, visite vaccinesforlife.com. Para unirse a la conversación y continuar el diálogo sobre HMPV, sígalo, haga clic en me gusta e interactúe con nosotros en las redes sociales.